A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la palabra de Dios. Con la conducción del pastor Jaime Muñoz. Muy bienvenidos una vez más a esta enseñanza de la palabra de Dios que con tanto agrado, gozo y alegría la hacemos porque la hacemos para el Señor. Buscamos la gloria de Él, buscamos que Él sea enaltecido el nombre del Señor Jesús y que sus hijos podamos nosotros ser obedientes a la palabra de Dios. Nos hemos dado cuenta que los mismos religiosos ya no usan la Biblia. Te hablan sin la Biblia, porque el diablo es así. Quiere que tú te condenes y te vayas al infierno. No quiere que te salves y te conviertas. La misma Biblia declara allí en 2 de Corintios lo siguiente. El diablo, estoy leyendo 2 Corintios 4:4, el cual es el Dios de este siglo, que es Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Jesucristo, el cual es la imagen de Dios. Esto es lo que ha hecho el diablo. Pero ustedes saben que no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, les hablamos en Cristo. 2 Corintios 2:17. Así que, queridos amigos, ustedes pueden estar confiados 100% que todo lo que les decimos está en la Biblia. Y por esto bendigo a mi querido hermano Renato, que él les lee la Biblia claramente, dándole los pasajes para que ustedes sepan que lo que le estamos hablando está en la Biblia. Siento mucho que la mayoría de la gente, aún los religiosos, no leen la Biblia. Y me da pena por los amigos católicos que ellos no leen la Biblia. Por esto les decimos, lean la Biblia, lean las Escrituras, cómprense una Biblia, baje la Biblia al celular y léala. Oh amigos, estamos viviendo en días tan malos. Y en algunas partes por ahí solamente citan palabra de hombre, pero ya no citan la palabra de Dios. Que el obispo dijo tanto, que esta más santa dijo que el santo dijo esto otro, pero no citan la palabra de Dios. Palabras sin poder, palabras sin gracia. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es como espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero amigos, cómprense una Biblia. Lean la palabra e impónganse de la verdad. Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico, contacto@esperanzadevida.cl. Nos gusta mucho recibir su correspondencia y nos comprometemos a responderla lo antes posible. También les recordamos que pueden encontrar estos programas en Facebook y, en formato de podcast, en las plataformas Spotify y Google Podcast. Siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera. Queridos amigos y hermanos, estamos frente a la palabra de Dios una vez más, que es la verdad. Nosotros los cristianos tenemos lo más poderoso que hay en este mundo, que es la verdad. El mundo está lleno de mentira. El mundo es una falacia. Los políticos son una falacia. Los médicos son una falacia. Donde tú vayas, donde te vuelvas, los grandes millonarios de este mundo son mentirosos. Esto no es obra de Dios. Esto es obra del diablo. El diablo es el que le encanta meter miedo a la gente. Él vino para matar, robar y destruir. Este es el trabajo de Satanás. Mientras Dios, dice el Señor Jesús, yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia de todo esto? Y tenemos tantos hombres guiados por Satanás, apóstoles fraudulentos. Si el mismo Satanás se viste como ángel de luz. Usted lee 1 Timoteo capítulo 3, ahí se va a encontrar con la sorpresa de que las sectas son diabólicas, de que las enseñanzas de Satanás van a prohibir casarse a los hombres y las mujeres, le van a prohibir de ciertos alimentos que Dios los dejó para que gozáramos de ellos. Ya el apóstol Pablo habló de los falsos maestros, de los que vendrían a engañarnos.
que vendrían con falsa doctrina. Ya hemos recorrido casi 2000 años en que esto ha pasado y en que los falsos profetas han llegado y están en nuestros días. Cuando habla aquí el apóstol Pablo, cuando escribe a su hijo en la fe, Timoteo, él le dice que tenga cuidado de la falsa doctrina. Por la ley es buena si se usa legítimamente, conociendo que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina de la Biblia, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Si tú tienes una Biblia o un lápiz, anotas 2 Timoteo 3, del versículo 1 hasta el versículo 17, vas a encontrar el carácter de los falsos maestros. Y en Pedro, el capítulo 2, del versículo 1 hasta el versículo 22, vas a encontrar el carácter de los falsos profetas. Por esto el Señor dijo a los suyos que los árboles se conocerían por sus frutos. No se puede ir a buscar fruto malo a un árbol bueno, y no se puede ir a buscar frutos buenos a un árbol malo. Cada fruto produce de sí lo que es. Por esto te decimos, ten cuidado, porque los engañadores han salido por todo el mundo. Dios los conoce, y nosotros también los conocemos. Los que entendemos, lo que leemos la palabra de Dios y que tenemos revelación por el Espíritu Santo. Hoy día quiero dirigirme a mis queridos hermanos. Mi querido hermano, cuando tú lees 2 de Pedro, del versículo 3 hasta el versículo 10, ¿entiendes qué significa eso? ¿Entiendes lo que Dios está hablando allí? Yo me imagino que muchos hermanos no entienden, por falta de dedicación a la lectura, por falta de pedirle al Dios iluminación. Y yo quiero hablarles de eso hoy día. Añadir a la fe. Primeramente, el apóstol Pedro está hablando que en el verso 3, que como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, a las cosas de Dios, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia. ¿Cuándo nos llamó? Cuando nosotros entendimos que éramos pecadores, que íbamos a condenación del infierno, y cuando fuimos al Señor Jesús con nuestras manos vacías, nos arrepentimos de los pecados, nos rendimos, nos humillamos en su presencia y le pedimos que nos perdonara, que le dábamos autorización para que entrara en nuestra vida y viviera la vida. Y el Señor nos regeneró y nos dio la vida eterna. Y nos dio la seguridad de que esperaremos al Señor Jesús que venga a buscarnos. Esta es nuestra esperanza ahora. Esperamos que el Señor venga, ojalá viniera hoy día a buscar a su pueblo, porque nos iríamos. Este es nuestro propósito. Por esto estamos tan contentos. Este es el sentido de nuestra vida. No sé qué sentido tiene tu vida, amigo. Hay gente que no tiene sentido en la vida. Por esto hay muchos que se quitan la vida. Por esto hay muchos que matan a otros con tanta facilidad porque no tiene sentido su vida. Mientras, ¿cuál es el sentido de los verdaderos hijos de Dios? Esperamos que el Señor venga a buscarnos. O si morimos, vamos a despertar en la presencia de Dios. Este es el sentido de nuestra vida. Por esto honramos, bendecimos y glorificamos el santísimo nombre del Dios de la Biblia. Un Dios único, verdadero, infinito, que tiene aseidad, un Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, un Dios lleno de gracia, lleno de misericordia, infinito. Y mi amigo, un Dios de amor. Porque Él vio que ningún ser humano era capaz de salvarse a sí mismo. Ninguno podía en manera alguna redimirse, ni con buenas obras, ni con penitencia, ni con nada. Y Él envió a su Hijo, al Señor Jesús, para que Él viniera a la cruz, para que Él viviera una vida intachable. Él cumplió los 10 mandamientos por mí y por ti. Y Él recibió la maldición de la ley por ti y por mí cuando murió en la cruz. Porque Dios había decretado maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y esa maldición era para ti y para mí. Nosotros deberíamos haber sido muertos crucificados. Él nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Pero con todo, Dios le sujetó a padecimientos. Mi querido amigo, ensalzamos la muerte de Cristo en la cruz, su sepultura y su resurrección de entre los muertos. Así que cuando aquí dice que nos han sido dadas por su divino poder, nosotros no hicimos nada cuando el Señor nos salvó, que no podíamos hacer nada.
Todo lo hizo el Espíritu Santo. Nos regeneró, nos salvó y nos perdonó, nos hizo nuevas criaturas y nos justificó por la resurrección del Señor Jesús y vivimos porque Él vive. Esa es la razón. Nosotros estamos vivos porque el Señor está vivo. Cuando Él nos llamó, cuando nos tomó por la mano derecha y nos trajo, agradecemos al Señor. Aquel día bendito, cuando nos hizo hijos de Dios. Porque todos no somos hijos, criaturas de Dios sí, pero hijos solamente son aquellos que tienen al Señor Jesús en el corazón y que han nacido de nuevo. Ellos sí lo tienen. Ahora, en el versículo 4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes, ¿de qué? De la naturaleza de Dios, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Cuando el Señor nos salvó, cuando el Señor nos perdonó, cuando el Señor nos dio la vida eterna, el Espíritu Santo vino a morarnos porque Él nos regeneró. Nosotros no hicimos nada. Me gusta usar esta ilustración. Cuando tu madre te dio a luz en este mundo, querido amigo o amiga, ¿cuánto por ciento pusiste tú para nacer? Nada. 0. Todo lo hizo tu madre, ¿no es cierto? Cuando uno nace de nuevo es igual. Todo lo hace Dios. Por medio del Espíritu Santo nosotros no podemos hacer nada porque estamos llenos de pecado. No solo nos salva, nos perdona, sino llegamos a ser una casita del Espíritu Santo. Y la naturaleza de Dios que imparte en nuestro interior es la nueva vida que empieza a crecer como una guagüita recién nacida. Y nos empezamos a alimentar con la leche espiritual que es la palabra de Dios. Esto es maravilloso. Esto es grandioso, saber que tenemos la naturaleza de Dios. Ahora, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? La concupiscencia es el pecado que mora dentro de cada uno de los seres humanos. ¿Por qué pecamos? Porque tenemos la concupiscencia en nuestro interior, en nuestro corazón. Del corazón salen los adulterios, los robos, los asaltos, los homicidios, todo. La concupiscencia. Pero el cristiano, los que hemos sido salvos, hemos huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, del pecado que mora en cada uno. Tú me dirás, pero en usted no mora el pecado. Por cierto que sí. Cristo, cuando murió en la cruz, quitó mi culpa, pero no la presencia del pecado. Así que usted puede hacer lo que quiera. No, discúlpame. Yo te voy a leer aquí en 1 Pedro, el capítulo 2, ¿ya? Y el versículo 15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Mira ahora, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Sí, Dios nos ha dado libertad. ¿No dijo el Señor Jesús? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, no libre del pecado, porque siempre está la presencia del pecado. Cuando vamos al cielo vamos a ser libres de la presencia del pecado. Mis queridos amigos, cuando uno lee la Biblia, cuando uno le pide a Dios que le ilumine, el Espíritu Santo viene a nosotros y nos ilumina. Bueno, la concupiscencia que hay en el mundo. Mira, en el día de hoy está la pornografía. Cómo el diablo alimenta la concupiscencia del ser humano con la pornografía. Porque tenemos este principio de maldad, este principio de pecado. Antiguamente la ley decía, no adulterarás. Pero cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, dijo, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Esto dice Dios. ¿Te das cuenta tú? Cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. ¿Hay alguien que no haya hecho esto? Ninguno. Ninguno. Por causa de la concupiscencia. Cuando los hombres religiosos del tiempo del Señor Jesús llevaron a una mujer sorprendida en adulterio con un hombre, la Biblia decía que había que apedrearlo a los dos, pero ellos trajeron solamente a la mujer.
¿Por qué? Porque no estaban interesados en que se cumpliera la ley, sino en tentar al Señor Jesús, para acusarlo de algo. Y le tiraron la mujer a los pies del Señor y le dijeron, a esta mujer le hemos sorprendido en el acto mismo del adulterio, y la ley nos manda apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Y el Señor no les contestó nada. ¿Qué hizo? Se agachó en el suelo y empezó a escribir en la tierra. Es muy fácil ver la falta en otro. Es muy fácil ver la falta en el compañero, en el vecino, en el amigo. Es muy fácil. Pero nos olvidamos que nosotros también tenemos tanta, quizás más falta que otros. Y ahí usamos la hipocresía, ¿verdad? Bueno, y estos hombres, ya pues, ¿qué es lo que dices tú? ¿Apedreamos a tales mujeres? ¿Qué querían ellos? Si el Señor les decía, apedréenla, lo acusarían, ve que no tiene amor por los pecadores. Y si Él decía, no la apedreen, ve cómo ampara el pecado, el Señor lo sabía. Y no les contestó. Y siguió escribiendo en tierra. Y ya pues, ¿qué dices tú? Y el Señor se levantó y le dijo, el que de ustedes esté sin este pecado, lance la primera piedra. Y uno a uno, desde los más jóvenes hasta los más viejos, botaron las piedras y se fueron. Y el Señor le pregunta a la mujer, ¿y los acusadores dónde están? ¿No te condenó ninguno? No, Señor, le dijo ella. Y el Señor le toma la mano, la levanta y le dice, ni yo te condeno. O sea, yo te puedo condenar porque soy Dios, pero ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Te das cuenta? O sea, gracias a Dios por la conciencia que nos ha dado. Nadie ha escapado de codiciar a una mujer en la calle. Pero volviéndonos aquí, donde estamos, a la causa de la concupiscencia. Ahora dice el apóstol, vosotros también poniendo toda diligencia. ¿Qué diligencia? Cuidado, urgente, hacer las cosas como para Dios. Poned toda diligencia, dice. En esto mismo, añadida vuestra fe. Esto es para nosotros los hijos de Dios. Todos los cristianos tenemos fe, porque el Señor nos ha dado fe por el Espíritu Santo, para conocer su palabra y para confiar en la obra de Cristo en la cruz. Un señor que conversé hace poco me dijo, usted no sabe toda la fe que yo tengo. Tengo un montón de fe. Amigo, le dije, eso es presunción, no es fe. Porque si usted tuviera tanta fe como dice, sería salvo. Pero si lo soy, pues me dijo, sí, le dije, y si usted se muere hoy día, ¿dónde va a ir su alma? Al infierno. Bueno, ¿en qué quedamos? El hombre no me supo responder. Mi amigo, no necesitamos una gran cantidad de fe para ser salvo. Necesitamos una pequeñez de fe para confiar en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Nada más. Ahora dice que a la fe le añadas virtud. ¿Qué es lo que es virtud? Bueno, virtud es una disposición del corazón del nuevo hombre para obedecer a Dios todo lo que concierne a Dios. Es una virtud. Hoy día se habla, este hombre es virtuoso para tocar la guitarra, esta mujer es virtuosa para hacer este baile. Bueno, pero no está hablando de esta virtud. Aquí está hablando de una virtud santa, que se somete a la palabra de Dios para obedecer a Dios. Quiero decirte que cuando hablamos de añadir, la fe la tenemos, aquí hay 7 cosas que hay que añadir. Y son como un pequeño sembrado y queremos sembrar muchas cosas aquí. La virtud es lo que tenemos que sembrar allí en un rinconcito de nuestra alma. Disponernos a obedecerle solo a Dios. Hay 7 cosas aquí. La virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y el amor. Y estas se añaden a la fe que ya tenemos. Luego dice, a la virtud añádele conocimiento. Conocimiento que ya tenemos de Dios, pero que podemos ampliarlo. Si tú lees el Salmo 139 al versículo 6, allí habla que es tan maravilloso todo lo que tú haces. Conocer a Dios significa conocer al Dios de la Biblia, no al Dios que yo me imagino. El Dios de la Biblia es un Dios todopoderoso. Es un Dios de un eterno yo soy. Él es el único que tiene aseidad, que no necesita nada de nadie, que no tiene principio ni fin. Este es el Dios de la Biblia. Y a esto está llamando aquí, después de la virtud,
al conocimiento. ¿Al conocimiento de qué? De lo que Él es, de lo que el Señor Jesús ha hecho y de lo que nos espera en el futuro. Yo bendigo el nombre de Dios por lo que hizo, lo que hace y lo que hará con nosotros en el futuro. ¿Te fijas que nuestro campo es como un pequeño sembrado? Imagínatelo, tú te lo hago bien sencillito. Y allí empiezas a cosechar virtud, obediencia a Dios. Empiezas a cosechar conocimiento de Dios. Ya tienes 2 surcos en que has ido sembrando. Y al conocimiento haces otro surco de dominio propio. Quiero decirte que el dominio propio es fruto del Espíritu Santo. Por si acaso, nosotros los cristianos que tenemos el Espíritu Santo sabemos qué es eso. La Biblia dice que más vale el que se domina a sí mismo que el que conquista una ciudad. Sí, por supuesto. Ahora, no es tanto dominarse para no pecar, sino más bien para saber cuándo debo hablar, para saber cuándo debo callar, para saber cuándo debo actuar y cuándo no debo actuar. Es un dominio propio que el creyente debe tener. No enojarse, aunque el apóstol Pablo dice que nos podemos enojar pero no pecar, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Luego dice más allí. ¿Qué dice? Al dominio propio, paciencia. Aquí parece que chocamos en roca, ¿no es cierto? La gente está toda impaciente donde tú vas, donde tú vayas. ¿No te ha pasado que estás en la cola del banco y va uno por el lado, le hace seña al cajero y lo atiende y uno se molesta porque es injusto? Sí, es que estamos viviendo en un mundo injusto. Paciencia. Paciencia para esperar la venida del Señor. En la carta a Santiago, el Señor dice muy claramente: por tanto, amados hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Estoy leyendo en Santiago 5, verso 7. Hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardío. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Y al otro surco, ¿qué tengo que sembrar? Piedad. ¿Y qué es la piedad? Y en Timoteo habla sobre que inexplicablemente grande es el misterio de la piedad. Acompáñame, por favor. El tiempo es tan corto, queridos amigos. Capítulo 1 y del versículo 14 dice: te escribo esto aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Y a qué se refiere? Al nacimiento del Señor Jesús en el vientre de María, que el Espíritu Santo hizo sombra en ella para que el Señor Jesús naciera como una guagüita normal y empezara a crecer para después ir teniendo 30 años comenzar su ministerio. El Señor murió muy joven. Y dice: grande es el misterio de la piedad. No se puede discutir. Dios fue manifestado en carne. Hicimos una enseñanza sobre esto tiempo atrás, si quieres ubicarla. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esta es la piedad, todo lo que concierne a Dios. Fue justificado en el Espíritu cuando se bautizó, el Espíritu Santo vino sobre él. Fue visto de los ángeles, porque quiero decirte, los ángeles nunca habían visto al Señor Jesús como una guagüita. Para ellos fue algo grandioso. Predicado a los gentiles, a todo el mundo. Creído en el mundo entero. ¿Quién no cree en la muerte de Cristo? Y recibido arriba en gloria cuando Dios le ensalzó y lo puso en lo más alto. Esa es la piedad. Y a la piedad, afecto fraternal. Otro surco, la piedad, y ahora el afecto fraternal. ¿Cómo está en tu vida la virtud? ¿Cómo está en tu vida el conocimiento en cuanto a Dios, en cuanto a la salvación? ¿Cómo está el surco de tu alma en cuanto al dominio propio? ¿Cómo está el surco de tu regadío en cuanto a la paciencia? ¿Y cómo está en cuanto a la piedad? A las cosas que conciernen a Dios. Bueno, a la piedad hay que agregarle afecto fraternal. ¿Y qué es el afecto fraternal?
El afecto fraternal, queridos amigos, es el amor ágape. El amor en el griego tiene tres cualidades. Filo, el amor filo, que es a la filantrópica, el amor de amigos, cuando la filantropía ayuda a los pobres, a los necesitados. También está el amor eros, que es el amor erótico, dentro del matrimonio. Y está el amor ágape, que a este amor se refiere aquí, cuando habla del amor fraternal, el amor de puros cristianos, cuando nos juntamos a comer, a tomar once, a cualquier cosa, y nos provocamos al amor y a la buena obras. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo todo esto. Bueno, pero falta algo. Y al afecto fraternal, amor. ¿Sabes? El amor ágape no es suficiente para los pecadores, para el amor hacia Dios, para el amor con mi familia. Son distintos. Si tú quieres ver las cualidades del verdadero amor, búscalo en 1 Corintios 13. Lee todo el capítulo y vas a encontrar qué es el verdadero amor. Cosas grandiosas, cosas estupendas. Bueno, la noche antes de ser entregado, el Señor Jesús hizo una oración que fue la última que Él hizo con sus discípulos allí en Juan, el capítulo 17. Léelo todo. No te vas a demorar más de 3-4 minutos. Y dice en el verso 3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Te fijas? El conocimiento de Dios es magnífico, es maravilloso, es glorioso. Cuando hablamos de esto, cuando hablamos del gran conocimiento que tenemos que tener en cuanto a su persona. Y tú sabes que, por ejemplo, en los Hechos 4 y el versículo 9, allí dice que cuando Pedro y Juan iban subiendo al templo, hicieron un milagro, levantaron un hombre, y para ellos fue horroroso para los religiosos, y se fueron en contra de los cristianos. ¿Por qué? Porque para ellos no era normal, para los cristianos sí. Por esto Pedro dice, esto es tan normal porque lo levantamos en el nombre del Señor. Nosotros no somos nada. Jesucristo es el que debe ser ensalzado, glorificado, y es el único que tiene honra, gloria y alabanza. Nada más. Si volvemos un poquitito más atrás en Primera de Pedro, el capítulo 14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Antes de conocer al Señor Jesús, estábamos en la ignorancia de Dios, sino que como aquel que os llamó es santo, sed santo también vosotros en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito, sed santos, porque yo soy santo. En público y en privado tenemos que vivir esta vida santa. Bueno, dejo con ustedes estas 7 cosas. La virtud, un terrenito sembrado de virtud. El conocimiento, un terrenito sembrado. El dominio propio, un terrenito. La paciencia, otro terreno. La piedad, el afecto fraternal y el amor. ¿Cómo están estas 7 cosas en tu alma, querido hermano? Tenemos que añadir. Y luego dice allí, si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. O sea, nos provoca a la obediencia. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación como cristianos y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás de estas 7 cosas que han sido nombradas. Espero haberle ayudado para la comprensión de 2 Pedro, del capítulo 2, versículo 3, hasta el versículo 10. El Señor bendiga su palabra en cada vida de nuestros queridos hermanos. Y si tú no tienes a Cristo en el corazón, si tú nunca has tenido un contacto con Cristo, si tú no tienes la vida eterna, en este momento puedes ser un depositario del Espíritu Santo y de ser regenerado y tener la naturaleza de Dios viviendo para ti. Si le entregas tu vida de todo corazón a Dios, nunca vas a ser el mismo ni la misma, porque se va a producir una revolución dentro de ti.
Acepta al Señor Jesús y sé salvo. Que la palabra de Dios sea bendecida en los corazones y que el nombre del Señor Jesús sea ensalzado a lo sumo. Bueno, queridos amigos y hermanos, nuevamente hemos llegado al final de otra enseñanza de la palabra de Dios que no sabe cómo nos da gozo poder abrir los ojos de nuestros queridos hermanos y amigos para que entiendan la palabra de Dios. Así que estamos muy contentos de haber estado con ustedes y pedimos que compartan esta enseñanza con los hermanos, con sus amigos, con su familia y que haya gloria para el nombre del Señor Jesús. Que así sea. Hemos presentado su programa, Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.